El otro, el otro libro que es absolutamente indispensable, desde luego, mucha gente lo conoce, es un pequeño libro que escribió Carlos Enrique Huer, que el cadete Carlos Enrique Huer, que fue protagonista directo y fue protagonista directo de la batalla y, mucho tiempo después escribió su historia de lo que había sucedido y fue además alguien que luchó, ajá, más al centro para que lo vean, porque póngalo en el mero centro, ahí lo tiene completamente fuera, póngaselo enfrente, ajá, que no se mire usted, ahí está, eso, más o menos, ahí está, perfecto. Este, entonces, no solo escribió la historia no solo escribió una historia de, digamos, una descripción de primera mano muy pormenorizada de la batalla, de los hechos militares en sí mismos, sino que también fue alguien que luchó mucho tiempo por hacer que se reconociera la gesta heroica y que se reivindicara la memoria de los cadetes, porque después de eso, de que lograron su objetivo, que era expulsar al Ejército de la Liberación de la ciudad de Guatemala y separarlo de las filas del ejército, después de eso, naturalmente, la prensa se les echó encima, la iglesia, naturalmente, Sorpijije, que todavía así lo llamaban los estudiantes, Rosel Arellano, que fue un tipo verdaderamente nefasto, ¿verdad? Un representante de Cristo, no, representante de Francisco Franco y de los fascistas, representante de Pío XII, que era el capellán punto menos que el capellán de los Del ejércitos de nazismo. Hitler, ¿verdad? Sí, completamente. Es una historia, es verdaderamente grotesca. La Iglesia Católica tiene periodos verdaderamente grotescos y ese es uno de ellos. ¿Verdad? Lamentables, periodos lamentables. Porque uno puede decir, bueno, todo el mundo tiene derecho de ser cachureco, pero un arzobispo representa, se supone que es un representante de la dignidad de la Iglesia y del representante de Cristo en la tierra. Entonces no se puede no se puede meter en una pelea de chuchos, ¿me entiende? Pero bueno, este, fue uno de los factores que más contribuyó al derrocamiento de Arbenz y el tipo usó todos los sermones y todas las oportunidades que le ofrecía a la iglesia y la libertad que se le concedió porque tuvo una radiodifusora, su periódico salía, así que no pueden decir que no había libertad. Le cerraron la radiodifusora cuando se convirtió básicamente en un órgano de propaganda contra el gobierno. Bueno, ahora, eh, el, el, el otro, el otro libro que para mí es muy importante, no solo para este ocasión, sino en general para la historia contemporánea de Guatemala, es el libro de Francisco Villagrán Kramer, Biografía Política de Guatemala, una historia de los pactos políticos, algo así, es el subtítulo, porque el único entre todo esto, si usted ve lo que cuando la gente habla de ese movimiento de los cadetes, siempre hay no es una leyenda, es un rumor convertido en información, ¿ah? Por los periódicos, que dicen que toda la rebelión de los cadetes fue una cosa por un pleito que hubo en un burdel y entonces los liberacionistas los humillaron en un burdel a dos de ellos y no sé qué. Entonces, si usted busca, va a dar cuenta, incluso Fortuny no estaba aquí, o estaba, porque eso ya es en el 54, Fortuny creo que estaba, no sé si estaba todavía asilado o ya había salido, pero Fortuny en sus memorias cuenta, dice, sí, él dice, era cerca de la plazuela 11 de marzo, ahora en la séptima avenida, ¿no?
Cerca de la plazuela 11 de marzo había un burdel que se llamaba El Ojito, imagínense, y allá fue esto, y entonces dice, y los hicieron bailar, y no sé qué, otro más dice, se subieron sobre ellos, mire, y eso fue cosas que los periódicos publicaron para denigrar a los cadetes y hacerlos parecer su movimiento, aquel acto de rebeldía, aquel acto heroico, por hacerlo parecer como un pleito de borrachos, ¿me entiende? Un pleito un pleito de burdel. Una de las cosas que tiene el libro de Carlos Enrique Ver es que él que cuenta que ya tiempo antes, incluso ya mucho tiempo antes, los cadetes de años superiores tenían, o sea, sabían que algo pasaba porque todo el tiempo se hablaba de rumores, conspiraciones, etcétera, etcétera, y seguían con atención lo que pasaba, y especialmente a la caída de Arbenz, habían grupos que se reunían en la Escuela Politécnica a estudiar lo que estaba pasando, a comentar, a discutir, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, hay ya el antecedente de una discusión, de un intento de saber qué es lo que está pasando. O sea, no fue que un día se levantaron de mal humor los cadetes y dijeron, bueno, vamos, estos nos hicieron tal cosa y ahora vamos contra ellos. Es algo más importante que eso. Ahora, no es un movimiento político, no fue un movimiento político, no tenían objetivos políticos, y eso lo deja muy claro, Weir, porque, es decir, era básicamente una cuestión, digamos, de honor militar, de una cuestión ética, digamos, porque la sospechaban que el ejército guatemalteco había dejado entrar a los liberacionistas sin combatir. Todavía no se tenía una plena conciencia de lo que había pasado y los cadetes no querían creer que no se hubiera combatido. Ellos realmente no se sabía exactamente qué era lo que había pasado. Entonces, cuando entró el Ejército de Liberación el 3 de julio, entró Castillo Armas, tomó el poder con una junta en la cual estaba Elfego Monzón, me parece, y no recuerdo quién era el otro ahorita, porque además esa junta cambió, pero esa junta estaba buscando cómo quedarse en el poder. Creo que estaba Dubois también. Dubois entonces y Elfego Monzón. Lo que pasa es importante. Otro personaje que lo menciona Weir ahí en la introducción del libro. ¿Quién? Eran tres. A Elfego Monzón. Sí, bueno, sí. Y Carlos Díaz, el que... Carlos Díaz. No. Por eso le digo, mire, la historia es un poco confusa porque Arbenz le entregó el poder a Díaz y con una junta en la cual me parece que estaba Elfego Monzón y sí, alguien más, y luego salió por presiones de Perifoy, salió Carlos Humberto se llamaba Díaz, ¿no? Creo, Carlos Humberto, ¿verdad? Entonces, hay un montón, la Junta se compone, descompone y recompone, o sea, mejor no entrar en eso porque es un enredo de todos los diablos, o sea, entonces, la cosa es que más o menos aparentemente se había estabilizado la situación en el país, de tal modo que el primero de julio, es decir, a un mes de haber tomado la Junta el poder, Castillo Armas decidió hacer un acto de homenaje, un acto de homenaje para la liberación, para homenajear a los militares de la liberación. Naturalmente, en una ceremonia de esas, tenía que estar la Escuela Politécnica. Ya habían habido muchos incidentes
en que la escuela, cadetes de la escuela politécnica en la calle o en cualquier situación se encontraban con gente de la liberación y tenían, pues, los liberacionistas eran agresivos también con los cadetes, porque como que no lo sé, pero había una cosa contra los cadetes. Y los cadetes naturalmente reaccionaban. Entonces, hubo no un incidente, sino una serie de incidentes de callejeros, digamos así, de lo que sea. Había ese antecedente, pero cuando Castillo Armas decidió condecorar a los oficiales de la liberación y al mismo tiempo condecorar oficiales del ejército guatemalteco que habían renunciado a su obligación de combatir, que se habían rendido sin combatir, que se habían puesto de acuerdo para no enfrentarse a las tropas de dicen que los habían pisteado también. Mire, yo el dinero desde luego, pero yo creo que hay otra cosa más, o sea, le ofrecen un buen puesto, le ofrecen un ascenso o varios ascensos, o sea, y la otra cosa que lo que usted tiene la perspectiva de que tiene que, o sea, tiene que combatir, entonces se rifa el pellejo para seguir siendo sargento o capitán o mayor, se rifa el pellejo, a lo mejor se muere. Y si le dicen, no, te vamos a ascender a coronel y ¿cómo se llama? Y te vamos a poner aquí de aquí, por allá en un buen puesto, y ¿me entiendes? O sea, lo que sea. Pero el caso es que condecoraron, Castillo Armas condecoró a los militares que se habían rendido sin combatir junto con los militares de la liberación. Y para los cadetes aquello era una cosa imposible de entender, ¿no? Es decir, de aceptar. Entonces, eso fue el 1 de julio del 54. Ya los cadetes habían pensado, o sea, venían pensando qué podían hacer y habían incluso, o sea, como valorado las opciones de lo que podían hacer. Y esa noche del 1 de julio se pusieron de acuerdo para ir y hacer lo que ellos dijeron es lo único que se puede hacer, es decir, ir y atacar donde estaban acuartelados, en las instalaciones del Hospital Roosevelt, donde estaban acuartelados el Ejército de la Liberación. Y parte de por qué se habla de heroísmo es porque los cadetes eran 120, 130 y las tropas de la liberación eran 1,200, una cosa tremenda, o sea, tenían una desventaja numérica enorme. Las tropas estaban acantonadas en el Hospital Roosevelt, como le digo. Bueno, todo eso está en el libro y está muy bien escrito, entonces la gente puede ir a verlo. Ahora, eh, lo importante es que se ha tratado de ver como una cuestión aislada, porque como está claro, los cadetes no tenían objetivos políticos. Ellos no estaban Eran pensando qué iba a jóvenes pasar. también, ¿verdad? Eran muy jóvenes. Eran muy jóvenes y no tenían una educación política, no tenían una formación política. Entonces ellos pensaron, acabamos con esta vergüenza y luego, bueno, pues luego regresamos a la escuela, ¿me entiende? Entonces, claro que los traicionaron y la palabra del arzobispo después se hizo loco porque ellos dijeron, bueno, un pliego de peticiones por el cual decían a Castillo Armas, le decían, lo que queremos es que se vayan los liberacionistas, que se desarmen y salgan, o sea, que se rindan, que se desarmen, salgan de aquí, no los queremos ver, que no haya represalia contra los cadetes y no sé qué, 3 o 4 cosas. Pero una cosa básica es que ellos pensaban que estaban realmente pactando con hombres de honor, ¿verdad? Y lo primero que hizo Castillo Armas está esa plática que cuenta Enrique Huer, que cuando los cadetes llevaron el pliego a través del arzobispo, llevaron un documento con la petición a Castillo Armas bajo la presión de que ya se habían sumado elementos oficiales y elementos de tropa
tanto de la Escuela Politécnica como de la base militar de la Aurora, y ya se habían sumado y la Fuerza Aérea, algunos oficiales de la Fuerza Aérea habían dicho que ellos no iban a permitir que siguieran volando aviones porque hubo un avión que estaba atacando a los cadetes. Todo eso pasa el 2 de agosto. Es una cosa de un solo día y la madrugada la noche, me parece, del 2 de agosto que termina. O sea, es la madrugada, desde la noche del primero, la madrugada comienza, la madrugada del 2. Pero lo importante es que los cadetes realmente no tenían otro objetivo. Ahora, por eso, en parte, se ha pasado así como que, bueno, es un incidente, una rebelión, y ya sabe, o sea, estaban los tragos y mujeres de por medio. Eso es una cosa completamente reductivista, falsa. Es lo que hacían los periódicos, es lo que siguen haciendo los periódicos en este país, ¿me entiende? Hacen una caricatura. Desgraciadamente es lo mismo que hacen los historiadores, muchos historiadores, hacen caricaturas y las presentan como historia. Pero bueno, la cosa importante es que sí, en el curso del combate fueron los cadetes a solicitar apoyo de las bases militares. Hay relaciones que es importante, o sea, las relaciones entre militares son una cosa especial porque hay una serie de vínculos una serie de vínculos más allá del hecho de que están en una misma institución. Entonces, muchos de los oficiales de alta en el ejército habían sido profesores de la escuela politécnica o habían sido oficiales de la escuela politécnica, lo que fuera. Entonces, el caso es que lograron los cadetes, lograron que la base militar de la Aurora en algún momento les ofreció, incluso les dio 2 tanques, de los cuales llegó uno, pero después les dieron municiones que no tenían, y hubo soldados de la escuela politécnica que combatieron con los cadetes, porque los soldados, eso lo cuenta Guer, los soldados que estaban en la politécnica, pues convivían con los cadetes y tenían una cierta afinidad con ellos, ¿no? Entonces, hay soldados, uno de ellos murió en el combate. Ahora, la cosa más importante para mí, como le digo, es que este acontecimiento aislado, que no tenía objetivos políticos para los cadetes, tuvo consecuencias políticas enormes. Por eso, el libro de Francisco Villagrán Kramer es fundamental, porque él le dedica un capítulo entero a la entrada de la liberación y de ese capítulo una buena parte al levantamiento de los cadetes. Porque aunque su intención de los cadetes no era política, tuvo consecuencias políticas. El gobierno de Castillo Armas, que ya para entonces se había deshecho de los otros miembros de la Junta, me parece. Yo creo que, no, todavía estaba la Junta, porque justamente Castillo Armas no estaba en la capital cuando estalló el levantamiento, sino el que estaba era Elfego Monzón. Mire, el papel de Elfego Monzón es mucho más complicado porque fue cercano estuvo en el gobierno de Arévalo, en el de Arbenz. Por cierto, dicho sea de paso, por eso es que no hay que hablar mal de la gente y decir que fulano era traidor y aquel otro era traidor. Yo creo que hay que entender las motivaciones de la gente. Hay muchos personajes que sería interesante agarrarlo uno por uno, porque recuerdo aquel Parrinelo, que era el que lo mandó a Arbenz a los destacamentos para ver cómo iba la cosa de la cuestión de la entrada liberacionista y cómo llegó a mentirle un montón de cosas a Arbenz, ¿verdad? Sí, pero personajes traidores, estos esos personajes, no hay de otra. No, mire, yo lo que le quería decir es exactamente eso. Es difícil cuando uno es una dificultad, uno como persona puede decir lo que uno quiere. Si uno trata de entender lo que pasó,
La traición es relativo. Mire, en este caso yo estoy hablando de Elfego Monzón. Entonces, Elfego Monzón fue ministro de Arévalo, era un tipo anticomunista, todo lo que usted quiera. Lo que a mí me interesa es entender el papel político de esta gente y bueno, es decir, fue traidor, no traidor, realmente solo añadir un adjetivo. Ahora, ¿quién puso a Elfego Monzón en la posición que tenía quién puso a Elfego Monzón en posiciones políticas importantes, en posiciones militares importantes? Carlos Paz Tejada. Entonces, ¿cómo decirle? José Luis Cruz Salazar, que era el jefe de la inteligencia militar de la G2, José Luis Cruz Salazar, ¿quién puso a José Luis Cruz Salazar en la inteligencia militar? Era en la inteligencia militar cuando entró la liberación. ¿Quién lo puso ahí? Carlos Paz Tejada. Entonces, mire, ahora, ¿sabe qué pasa? Paz Tejada era amigo de Cruz Salazar, desayunaban juntos de cuando en cuando, y es que son cosas que por eso tratar de entender, hay cosas que se le escapan. Mire, Paz Tejada vivía en la 12 Avenida y casi a 20 metros de la 17 calle, de la zona 10, de la Villa de Guadalupe. Y Cruz Salazar vivía a 30 metros, solo atravesaba la calle y 30 metros después, o algo así, estaba la casa de Cruz Salazar. Era, ¿cómo le decía? Se encontraban en la esquina, en la tienda, desayunaban juntos, no tanto, pero entonces lo que hay que entender es qué relaciones llevan a tales resultados, porque José Luis Cruz Salazar le propuso al coronel Carlos Paz Tejada dar un golpe de Estado. Y Paz Tejada dijo, no, ¿cómo voy a dar un golpe de Estado? Pero no lo llevó a los tribunales, ¿me entiende? Bueno, al rato entonces, lo mete ahí. Al rato entonces, lo mete. La cosa es que el libro de Francisco Villagrán pone en un contexto político el levantamiento de los cadetes. Es decir, el movimiento en sí no era político, pero adquirió un significado político enorme porque muchos militares que estaban igualmente descontentos con la humillación que había recibido el ejército, muchos militares vieron con buenos ojos el levantamiento de los cadetes y le digo, varios oficiales los apoyaron. Y entonces la cuestión era que el gobierno Castillo Armas cuando supo que habían militares de alta con mando de tropa, o sea, la guardia, la base militar de la Aurora y la Fuerza Aérea, no sabía Castillo Armas hasta dónde llegaba la actitud del ejército. O sea, sabía que en unas bases le habían dicho que ellos no iban a combatir, que ellos no iban a combatir contra los cadetes porque era un problema también para los propios militares ponerse contra los cadetes, ¿me entiende? Todos fueron cadetes. Entonces, Castillo Armas, eso se convirtió en una gran crisis política, aunque momentánea para Castillo Armas, y tuvo desde luego consecuencias políticas enormes porque una vez terminada la rebelión de los cadetes, expulsados los liberacionistas, Castillo Armas se dedicó a reorganizar el ejército, naturalmente, cerró la escuela politécnica y cuando se reabrió la escuela politécnica para que veamos cómo las cosas van teniendo consecuencias inesperadas, nombró director de la Escuela Politécnica a Carlos Arana Osorio. En ese tiempo creo que era mayor, en ese tiempo no sé si había ascendido a coronel, a Carlos Arana Osorio a la dirección de la Politécnica. Él era comandante de la Guardia de Honor. Entonces prácticamente había que asegurarse de que los cadetes, de que la Escuela Politécnica no volviera a producir cadetes como aquellos. Entonces, bueno, a partir de eso, ya yo creo que eso es una última cosa. Como le digo,
eh, en esos 3 libros yo creo que hay suficiente para entender más o menos el movimiento. Ahora, lo que fue el movimiento y las consecuencias que tuvo y algunas nociones de lo que fue la Escuela Politécnica y libros dedicados a la historia de la Escuela Politécnica, entonces eso es, pero, o sea, es su propia historia. Pero esos, como le digo, son 3 libros que para mí son básicos para entender un poco este momento de la Escuela Politécnica. ¿Que fue la última batalla? Pienso yo que fue la última batalla, de hecho fue la única, pero además fue la última porque no, las condiciones en el país son completamente diferentes, el ejército es completamente diferente, ya no, es decir, después de las cosas en las cuales el ejército tuvo intervención, es difícil que el ejército recupere algún día la imagen que pudo tener en algún momento, ¿verdad? O sea, eso. Entonces, la última cosa, ya que es para, o sea, quiero solamente, yo tenía esto que guardé en el libro de Huer porque no tenía dónde guardarlo, siendo presidente Ramiro de León Carpio en 1995, fue la primera vez que se reconoció la gesta heroica de los cadetes y, la, y se les otorgó póstumamente la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz. Es decir, durante 50 años estuvo silenciado, es, 40 años estuvo silenciado el movimiento y se marginalizó a los cadetes, se trató de hacer a un lado, de enterrar bajo la alfombra aquel movimiento heroico. En el mismo momento, ese acto tuvo lugar, entre otras cosas, porque hubo muchos cadetes de esa época que se movieron para conseguir que se hiciera un reconocimiento a los compañeros que habían caído en esa batalla. Y entonces estos son dice aquí, condecoran el momento de la condecoración, porque las mamás de algunos de ellos vivían todavía y estuvieron en el acto acompañados de cadetes, de cadetes de ahora, pues, de entonces, del 95. Entonces, condecoran al sargento segundo de caballeros cadetes Jorge Luis Araneda Castillo. Este era el abanderado de la Escuela Politécnica, uno de los que dirigió el combate, el cabo de caballeros Luis Antonio Bosch Castro, el cadete Enrique Hurtarte Coronado y el soldado de infantería Lázaro Anselmo Yucuté. Este era un soldado que venía del Quiché, pienso yo, y combatió junto con los cadetes y murió ahí. Yo creo que es importante volver no solo entender este periodo, entenderlo en el contexto de lo que fue el principio de la dictadura desgraciada que siguió después de la intervención de Castillo Armas, todas las dictaduras disfrazadas de democracia, toda la militarización de la política, de hecho la desaparición de la vida política. Entonces, pienso que eso es importante y es importante, desde luego, es mantener siempre presente que la juventud guatemalteca estuvo, en ese caso la juventud militar guatemalteca supo defender el honor no solo del ejército, sino del país, ¿no? Ahora bueno, hay que recordar también esos personajes que participaron en esa cuestión y después fueron terribles represores de la población en este país, porque eso no se puede dejar de lado, y nombres como Mete Ruiz, como Lucas, porque ellos eran cadetes en esa época. Es que cómo cambian las cosas en este país. La historia de este país se ha ido conformando con traiciones, con hechos lamentables, hoy son, mañana no son. Yo creo que no cala el haber estudiado en una escuela que muchos dicen el mayor establecimiento intelectual que ha dado Guatemala
como me dijeron varios que estudiaron ahí, la cuestión científica y todo, aún más allá de las universidades. Entonces, pero es, Mire, bueno, es de reconocer yo no creo que se puede nosotros que poner, somos, no creo que se puede poner sobre un homenaje a los cadetes que combatieron en ese tiempo una mancha, digamos, ¿no? Porque en ese tiempo los cadetes combatieron, hicieron esto. Ahora, yo pienso que para entender la historia, que es lo que a mí me interesa, a la gente hay que juzgarla por lo que hizo en el momento en que lo hizo. Luego, o sea, no aunque haga fueron hecho, todos. aunque haga No, cosas después. mire, es lo mismo que hace Gleijes. Gleijes agarra a Juan José Arévalo y dice Juan José Arévalo fue esto y después hizo esto y aquello. Los seres humanos son seres humanos. Ahora, del momento ese que importa, los cadetes hicieron lo que tenían que hacer. Y el homenaje que se está haciendo a los cadetes se hizo a los cadetes que murieron en combate y en ese sentido el resto es historia. Ahora, otra cosa es la historia del ejército. Todos fueron cadetes. De ahí salió Jacobo Armes, de ahí salió Paz Tejada, de ahí salió Luis Turcios Lima. O sea, ¿cómo decirle? Echar una mancha sobre la escuela porque aquellos hicieron esto y el otro. Yo pienso que, o sea, ahí No, está Turcios Lima. no estoy diciendo eso, que hay que echarle una mancha ni nada de eso. Lo que hay que hacer es hablar y decir, pues estos personajes obviamente lucharon en ese momento, pero no caló nada del patriotismo que se pudo haber dado, pues después se volvieron terribles represores, ¿verdad? Y eso es lo que la historia reciente pues sí es una lápida para poner eh, a los mejores. Claro, yo puedo hacer una cosa buena hoy y mañana puedo hacer otra, ¿verdad? O sea, no es La una cosa, mancha la escuela. Los la humanos son cosa los es que humanos, los individuos son los individuos y obviamente, ¿verdad? la cosa importante es que no tenían una conciencia política, y yo dije varias veces eso, no Claro, tenían pues una conciencia eran política. jóvenes. Entonces, es decir, usted tiene una persona sin conciencia política y la propaganda y los intereses personales y todo lo demás convierten a un héroe en otra cosa completamente Claro, distinta. Pero es importante entender, o sea, que en ese momento es un momento tal X y fuera de ahí ya los tiene que seguir a cada uno, aquel se hizo rico, aquel hizo qué, aquel era estafador, aquel mató gente. Bueno, ahí sí, o sea, obviamente momento histórico es el momento histórico, o sea, podemos hacer monumentos y todo pues, como decía alguien por ahí, las guerritas de Guatemala, ¿verdad? O sea, la historia se cambió con la caída de Arbenz, obviamente es terrible ese momento porque eh, nos dejó jodidos y aún no se ha levantado el país y el imperio sigue poniendo sus órdenes y poniendo presidentes y todo, y la cosa sigue igual, ¿verdad? Entonces, ojalá si el levantamiento de los cadetes hubiera sido más grande y hubieran podido expulsar a los liberacionistas, pero obviamente el país del norte estaba ahí detrás y aunque en ese momento se hubiera logrado expulsar, yo creo que más adelante hubieran hecho otro intento de invasión, o sea, no permitieran, no iban a permitir que un país por lo menos desarrollara, inventándole mentiras, inventándole cosas en contra de mucha gente ahí y sobre todo de Arbenz. Yo leí ese momento en el que Arbenz da el discurso de cuando ya no tiene para dónde. Los generales de los destacamentos ya se habían negado a actuar, ya se habían negado a resistir. Estuve leyendo lo de la batalla de Hualán de Silva y, y realmente fue una resistencia, y hubo una resistencia que lo lograron expulsar, pero el discurso es una cosa terrible para este país, es una cosa, una humillación grande de parte de muchos personajes traidores, digo yo, eso no hay de otra. Y se supone que a la hora de recibirse de militares o de cadetes, en el discurso se promete una defensa de la patria
Y Carlos Enrique Huer en el libro saca párrafos del himno. Pero ahí estamos, pues, se cayó eso, muchos personajes salieron al exilio, les dieron puestos en el extranjero, luego regresaron ya de una forma diferente. Bueno, ya llegamos al fin del programa, ya nos pasamos 5 minutos. Les agradecemos la presencia. Jorge Mario, si quiere dar algún otro tips ahí para que le ponga fin al programa. Este programa obviamente va a seguir con otros temas. Yo la verdad, yo creo que sí, insisto en que si queremos entender nuestro propio pasado, la categoría de traición sirve para el periodismo, pero no sirve para entender la historia, porque recuérdese que a José Manuel Fortuny lo acusaban de traidor porque presentó la renuncia de Arbenz y no le avisó al comité central del partido. A Arbenz lo acusaban punto menos que de traidor porque no llamó al pueblo a combatir. Entonces, a mí me interesa la historia como un proceso racional o como un proceso objetivo. O sea, calificar, yo tengo mi propia opinión personal sobre el asunto y lo que me gusta y lo que me disgusta, y tengo calificativos para unos y para otros. Pero como me interesa aquí es tratar de ofrecer una visión de un momento histórico en general. Entonces, trato en lo posible de buscar una forma objetiva de esto. Le digo, por ejemplo, Gleijes trata prácticamente de corruptos a todos los arevalistas, ¿no? Entonces, yo pienso que la calificación moral está bien, pero para entender un proceso histórico hace falta tomar una distancia. Pero bueno, ya tuvimos, por lo menos hubo esta inquietud, se logró, luego tenemos esta plática, ya seguramente que hay mucha gente que está en acuerdo, desacuerdo, pero cualquier discusión, cualquier conversación está bien en la medida en que mantiene vivo un interés por el pasado, ¿verdad? Eso es. Bueno, ya, ahí cuestión de cada quien y el debate se da porque es importante el debate. De hoy en 8 tengo acá a alguien que va a hablar sobre la literatura militar, por cierto, y veremos qué sale ahí porque se puede decir del lado de los militares el que va a hablar y veremos cuál es su postura delante de la literatura militar, ¿verdad? Y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, Jorge Mario. Siempre estamos ahí. Chico. Más adelante tenemos otros programas y veremos qué cuestión, ¿verdad? Ya como usted dijo, cada quien tiene su visión, cada quien tiene su ideología, cada quien tiene su interés o incluso su pasión por el lado contrario, por el lado afín. Bueno, los dejamos. Este periodo histórico obviamente va a seguir saliendo libros, esos 3 libros que mencionó Jorge Mario. Por lo menos el de Enrique Huer ya no se consigue y hay que hacer otra edición. El de biografía tampoco, es raro encontrarlo. Un documento muy valioso como es el de Francisco Villagrán Kramer y obviamente el de Marroquín Rojas, pues solo en ventas de libros viejos o usados se puede conseguir.